Ella dijo, me voy de viaje sola para encontrarme a mí misma. Luego se fue por una semana, publicando diariamente fotos de desayunos en la cama desde la casa de su ex. Yo usé esa semana para mudarme. Cuando regresó, sus cosas estaban en un almacén y yo me había ido. Llamó 47 veces. Nunca respondí. La revelación no me cayó como un rayo. Fue más como un lento goteo helado de agua por la nuca. Eran las 11 de la noche de un martes. Estaba sentado solo en el apartamento que yo pagaba, comiendo comida para llevar que no quería, navegando por una cuenta secundaria de Instagram que no había usado en años. Mi novia, Sara, supuestamente llevaba 3 días en una desintoxicación digital en una cabaña remota a 4 horas de distancia. Había hecho todo un espectáculo al dejar su cargador de teléfono, afirmando que necesitaba un aislamiento total para reiniciar su alma. Pero ahí estaba, una actualización de una historia en su perfil. Era solo una foto de 2 tazas de café sobre una mesa rústica de madera, con la leyenda, finalmente en paz. El universo provee. No fueron las tazas lo que detuvo mi corazón. Fue la mano que sostenía la de la izquierda. Un distintivo tatuaje de ancla descolorido en el pulgar. Conocía esa mano. Conocía ese tatuaje. Pertenecía a Mark, el exnovio que ella afirmaba que era tóxico y al que tenía bloqueado en todas partes desde hacía 3 años. No grité. No arrojé mi teléfono. Simplemente me quedé mirando la pantalla hasta que se oscureció. El silencio en el apartamento se volvió de repente ensordecedor. Para entender por qué no exploté en ese mismo momento, tienen que entender la conversación que tuvimos hace 2 semanas. Tienen que entender lo minuciosamente que me habían engañado. Comenzó un domingo por la mañana. Estábamos desayunando. Bueno, yo estaba desayunando. Sara estaba empujando los huevos revueltos en su plato como si fueran veneno. El aire en la cocina era denso, el tipo de silencio pesado que suele preceder a una ruptura o un funeral. Tenemos que hablar, dijo, finalmente soltando su tenedor. Dejé mi café. Está bien, ¿qué pasa? ¿Es el trabajo? No es el trabajo. Es todo. Me miró con ojos grandes y llorosos, una mirada que ahora reconozco como una actuación. Siento que me estoy ahogando, Ope. Siento que estoy perdiendo quién soy. Me preocupé de inmediato. ¿Qué quieres decir? ¿Estás deprimida? Podemos encontrar un terapeuta. Podemos. No, no es eso, interrumpió, agitando una mano con desdén ante mi oferta de ayuda práctica. Es esta rutina, la estabilidad. Me está asfixiando. Me levanto, voy a trabajar, vuelvo a casa, vemos Netflix, dormimos. Me siento como un PNJ en mi propia vida. He perdido mi chispa. Me quedé allí, atónito. Yo trabajaba 60 horas a la semana en logística para asegurarme de que ella no tuviera que preocuparse por la estabilidad. Yo pagaba el alquiler, los servicios, los pagos del coche. La rutina que ella odiaba era el lujo de la seguridad que yo me mataba trabajando para proporcionar. Pero no dije eso. En cambio, me incliné. Está bien, dije suavemente, ¿qué necesitas? ¿Unas vacaciones? Podemos ir a cabo el mes que viene. No, espetó, y luego suavizó la voz. Ese es el problema. Nosotros. No necesito unas vacaciones contigo, Ope. Necesito estar sola. Necesito escuchar mis propios pensamientos sin tu voz en mi oído. Necesito encontrarme a mí misma de nuevo. Expuso su plan. Quería alquilar una cabaña en las montañas por una semana. Totalmente sola. Sin tecnología, sin comunicación, solo ella, la naturaleza y su diario. Es un reinicio espiritual, me dijo, agarrando mi mano sobre la mesa. Si no hago esto, creo que te guardaré rencor para siempre. Necesito esto para salvarnos. Para salvarnos. Ese fue el anzuelo. Me tragué mi dolor. Me dije a mí mismo que estaba siendo comprensivo. Era el novio moderno y seguro que respetaba los límites. Muy bien, dije. Si necesitas espacio, tómalo.
Reserva la cabaña. Yo lo cubro. De verdad. Su rostro se iluminó. Eres el mejor. De verdad lo eres. Pagué 1.200 pesos por una semana en un Airbnb aislado. Le compré un diario nuevo. Incluso le llené el tanque de gasolina la noche antes de que se fuera. La mañana de su partida, prácticamente vibraba de emoción. Empacó ligero, demasiado ligero en retrospectiva. Me besó en la puerta, un beso prolongado que se sintió como una recompensa por buen comportamiento. Recuerda las reglas, dijo, apartándose. Sin mensajes, sin llamadas. A menos que el apartamento esté en llamas, no existo durante los próximos 7 días. Necesito silencio total para sanar. Lo prometo, dije. Silencio total. Te quiero, dijo. Cuando vuelva, seré la Sara de la que te enamoraste. Se subió a su coche y se fue. Me quedé en la entrada y la saludé con la mano, sintiendo un nudo de ansiedad en el estómago que intenté ignorar. Me dije a mí mismo que ya la estaba extrañando. Me dije a mí mismo que estaba por ahí meditando y haciendo senderismo, luchando por ser una mejor pareja para mí. Fui un completo idiota. No iba conduciendo a las montañas para encontrarse a sí misma. Iba conduciendo directamente de vuelta al pasado que pensé que habíamos enterrado. Y eso me devolvió a la noche del martes, a la foto en mi teléfono, al tatuaje de ancla en el pulgar del hombre que actualmente estaba disfrutando del reinicio espiritual que yo había financiado. La tristeza se evaporó. La confusión se desvaneció. Todo lo que quedó fue una claridad fría y dura. Ella quería espacio. Quería encontrarse a sí misma. Miré alrededor del apartamento lleno de muebles que yo compré, mirando la vida que yo construí. De acuerdo, Sara, pensé, voy a darte todo el espacio del mundo. No empaqué ni una sola caja esa noche. No quería actuar por adrenalina. La adrenalina te vuelve descuidado. Te hace romper cosas que podrías necesitar más tarde. Necesitaba ser quirúrgico. Lo primero que hice fue descargar la evidencia. Hice una captura de pantalla de la historia. Luego me puse a investigar. Busqué el nombre de Mark. Su perfil era público. Por supuesto que lo era. Era el tipo de persona que necesita una audiencia para su mediocridad. Su última publicación era de hacía 3 horas, una foto de una sala de estar con poca luz con la leyenda, reconectando con almas viejas. Algunas conexiones nunca se desvanecen. Hice zoom. Sobre la mesa de café en la esquina de su encuadre estaba el distintivo diario con tapas de cuero que le había comprado a Sara hacía 2 días, el que tenía sus iniciales grabadas en la cubierta. La cronología se volvió asquerosamente clara. No había ido a las montañas. Había conducido directamente al apartamento de Mark en la ciudad, probablemente a 20 minutos de donde yo estaba sentado en ese momento. El Airbnb por el que pagué 1.200 pesos estaba vacío. O quizás conducían hasta allí durante el fin de semana. La regla de no contacto no era por su salud mental. No se trataba de encontrarse a sí misma. Era logístico. Simplemente no quería tener que silenciar su teléfono cada vez que yo le enviaba un mensaje de texto mientras ella estaba en la cama con él. Quería una aventura de infidelidad con total libertad, completamente financiada por el hombre al que estaba engañando, sin la molestia de tener que reportarse. Sentí una extraña sensación en mi pecho. No era desamor. Era la sensación de un gran peso siendo levantado. Durante meses, había estado pisando sobre cáscaras de huevo, tratando de arreglar una relación de la que ella ya se había desconectado. Había estado luchando contra un fantasma. Ahora, el fantasma tenía un nombre y un estúpido tatuaje de ancla. Guardé todo, las fotos, las marcas de tiempo, los mensajes de texto donde prometía que se desconectaría del mundo. Hice una copia de seguridad en la nube y en un disco duro. Luego miré el calendario. Era martes por la noche. No debía volver hasta el domingo por la tarde. Tenía 4 días completos. Dormí como un bebé esa noche. Es increíble lo bien que duermes cuando dejas de preocuparte por salvar algo que ya está muerto. El miércoles por la mañana, llamé al trabajo para decir que no iría.
Le dije a mi jefe que tenía una emergencia familiar. En cierto modo, la tenía. Mi familia, yo, estaba en modo de gestión de crisis. Mi primera llamada fue a la oficina de arrendamiento. El contrato estaba a nombre de ambos, pero yo pagaba el alquiler. Expliqué la situación brevemente. Me mudo de inmediato. Estoy dispuesto a pagar la tarifa por romper el contrato ahora mismo para quitar mi nombre del contrato. Como había sido un inquilino perfecto durante 3 años, la administradora de la propiedad fue comprensiva. Me dijo que si pagaba los siguientes 2 meses de alquiler y firmaba un formulario de liberación, podía irme. Escribí el cheque sin pestañear. Fue caro, pero la libertad suele serlo. Luego vinieron los de la mudanza. Contraté un servicio premium, de los que empacan por ti. Les dije que estuvieran allí al mediodía. Necesito todo lo que me pertenece en el camión, les indiqué. Electrónicos, el televisor, el sofá, la cama, los electrodomésticos de la cocina, el juego de comedor. Sara se había mudado conmigo hacía 1 año. Trajo ropa, un tocador, algunos libros y una colección de plantas de interior. Todo lo demás, la infraestructura de nuestra vida, era mío. Vi a los de la mudanza desmantelar el apartamento. Fue metódico. El televisor salió de la pared, dejando los agujeros del soporte mirando como ojos. El armazón de la cama fue desmontado. La costosa cafetera que ella usaba todas las mañanas fue empaquetada. Para las 4 de la tarde, el apartamento resonaba. Era una cáscara vacía. Todo lo que quedaba era su ropa en el armario, su tocador, sus cajas de zapatos y sus suculentas moribundas. No había terminado. No quería que ella llegara a casa a un apartamento medio vacío y se quedara allí. Quería que el borrado fuera completo. No quería que durmiera en nuestra habitación, que caminara sobre nuestros suelos. Llamé a un segundo equipo de mudanzas, uno económico esta vez. Necesito que los artículos restantes se trasladen a una unidad de almacenamiento, dije. Alquilé la unidad más pequeña disponible en una instalación a 5 millas de distancia. Pagué 1 mes en efectivo. Los vi empacar su vida en cajas de cartón. Su diario para encontrarse a sí misma, si es que lo hubiera traído, también habría ido adentro. Su ropa, su maquillaje, sus champús especiales. Todo fue a parar a la parte trasera de una furgoneta destartalada. Para las 7 de la tarde del miércoles, el apartamento estaba completamente vacío. No solo mis cosas, todo. Hice un barrido final. Parché los agujeros en las paredes donde había estado el televisor. Aspiré las alfombras. Limpié las encimeras. Hice que pareciera como si nadie hubiera vivido allí nunca. Estaba estéril, frío, perfecto. Me paré en el centro de la sala de estar por última vez. El silencio aquí era diferente ahora. No era el silencio pesado y sofocante del domingo por la mañana. Era el silencio de una pizarra en blanco. No dejé una nota. Las notas son para la gente que quiere una conversación. Yo no quería una conversación. Quería ser un recuerdo. Tomé la única llave de la unidad de almacenamiento y la coloqué en la encimera de la cocina. Junto a ella, coloqué la llave del apartamento. Luego, entré a la aplicación de Airbnb en mi teléfono y cancelé la reserva para los días restantes. Sabía que no obtendría un reembolso, pero 1 hora más tarde recibí una notificación de que el anfitrión le había enviado un mensaje a Sara diciendo que su estancia había sido acortada. Sonreí, bloqueé su número, bloqueé a Mark, bloqueé a su hermana y bloqueé a sus 3 mejores amigas. Me subí a mi coche y conduje al nuevo lugar que había conseguido, un alquiler a corto plazo en una parte diferente de la ciudad. Pedí una pizza, abrí una cerveza y encendí un videojuego. Por primera vez en 2 años, no era un PNJ. Yo era el que jugaba el juego. ¿Y Sara? Estaba a punto de descubrir que cuando vas a buscarte a ti misma, a veces pierdes a todos los demás. Mantuve mi teléfono apagado durante la mayor parte del domingo. Sabía cuándo iba a volver. Conocía la cronología. Pasé la mañana en un gimnasio nuevo, quemando los últimos restos de mi frustración en la jaula de sentadillas.
Para cuando encendí mi teléfono a las 4 de la tarde, las notificaciones llegaron como el fuego de una ametralladora. 47 llamadas perdidas, 28 mensajes de texto, 12 mensajes de voz. No entré en pánico. Me senté en mi nuevo balcón, abrí un refresco y vi el espectáculo desarrollarse en orden cronológico inverso. Los primeros mensajes, alrededor de la 1 de la tarde, eran bastante inocentes. Intentaba interpretar el papel de la novia renovada que regresaba de su peregrinaje. 1:12 de la tarde. Hola, cariño, justo cruzando los límites de la ciudad. Me siento tan recargada. No puedo esperar para contarte mi epifanía. Te quiero. 1:45 de la tarde. Estacionando ahora. ¿Cambiaste el código de la cerradura? Se está atascando. Luego llegó la confusión. 1:52 de la tarde. Cariño, ¿por qué está la puerta abierta? 1:54 de la tarde. Ope, ¿dónde estás? 1:55 de la tarde. ¿Dónde están los muebles? Y entonces la máscara se cayó. Esa Sara espiritual y sanada se desvaneció, reemplazada por el caos arrogante con el que había estado viviendo durante años. 2:10 de la tarde. ¿Es esto una broma? ¿Por qué no es gracioso? Contesta el teléfono ahora mismo. 2:30 de la tarde. Psicópata de mierda. Robaste mis cosas. Voy a llamar a la policía. 3 de la tarde. Mis llaves no funcionan. ¿Qué es esta llave en la encimera? Háblame. Me desplacé a los mensajes de voz. Salté los primeros histéricos e hice clic en el más reciente. Era una obra maestra de manipulación psicológica. Todavía puedo oír el tono agudo y frenético de su voz. OP, tienes que devolverme la llamada ahora mismo o juro por Dios que te arruinaré. No puedes simplemente desalojarme. Tenemos derechos. ¿Y si esto es por? Si esto es por Mark, estás loco. Me lo encontré en una cafetería. ¿De acuerdo? Solo me estaba ayudando a superar un ataque de pánico porque estar sola era muy difícil. Es solo un amigo. Estás arruinando mi vida literalmente por un delirio. ¿Dónde está mi cama? ¿Dónde se supone que voy a dormir? Seguía mintiendo. Incluso de pie entre los escombros de nuestra relación, enfrentándose al vacío absoluto donde solía estar mi apoyo. Estaba tratando de manipular la realidad. Luego llegaron sus defensores. Su mejor amiga, Jessica, había intentado llamarme 3 veces. También tenía un mensaje de ella. Eres un hombre pequeño e inseguro. Dejar a una mujer sin hogar porque estás celoso. Está llorando en el estacionamiento. Sé un hombre y arregla esto. No le respondí a Jessica. No le respondí a la hermana de Sara. Abrí una ventana de chat con Sara. No escribí un párrafo. No expliqué mis sentimientos. No pregunté por qué ni le dije cuánto me había herido. Adjunté 3 imágenes. Imagen 1, la captura de pantalla de su historia de Instagram con las tazas de café. Imagen 2, un recorte ampliado del distintivo tatuaje de ancla de Mark sosteniendo la taza. Imagen 3, una captura de pantalla de la publicación de Mark de la misma hora mostrando su diario sobre la mesa de él. Luego escribí mi único mensaje. Espero que te hayas encontrado a ti misma, porque ciertamente encontraste a Mark. Tus pertenencias están en la dirección de la instalación de almacenamiento, unidad 402. El código es 1234. El alquiler está pagado por 30 días. Después de eso, es tu problema. No me contactes de nuevo. Pulsé enviar. Vi la confirmación de lectura aparecer instantáneamente. Luego apareció la burbuja del escribiendo. Bailó durante un largo rato. Luego desapareció. Luego apareció de nuevo. No esperé a ver qué mentira estaba inventando. Bloqueé su número de nuevo. Bloqueé a Jessica. Volví a apagar mi teléfono. El silencio que siguió no estaba vacío. Fue victorioso. Han pasado 6 meses desde ese domingo. Quizás se pregunten sobre la historia de amor entre Sara y Mark. Podrían pensar que ella simplemente se mudó con él y vivieron felices para siempre en su toxicidad.
Pero esa es la cosa con los tipos como Mark. No quieren una novia que venga con equipaje, drama y una unidad de almacenamiento llena de cajas. Quieren una semana divertida mientras el novio paga las cuentas. Me enteré a través de un amigo en común al que no he bloqueado que Mark no la dejó mudarse con él. Le dijo que su casa era demasiado pequeña y que no estaba listo para ese tipo de intensidad. Ella terminó durmiendo en sofás de amigos en casa de Jessica durante 2 semanas antes de que tuvieran una pelea masiva. Resulta que Sara es una pésima invitada cuando no la están subsidiando. Tuvo que volver a vivir con sus padres en un pueblo a 2 horas de distancia. Los mismos padres de los que se pasó años quejándose. Lo último que supe es que estaba trabajando como recepcionista, un trabajo para el que se creía demasiado creativa, tratando de ahorrar para el depósito de un apartamento que no puede pagar. En cuanto a mí, me ascendieron. Resulta que cuando no estás gastando tu energía mental gestionando la constante crisis existencial de una pareja, tienes mucha concentración para tu carrera. Usé el dinero que ahorré al no pagar por sus reinicios espirituales para viajar de verdad. Fui a Japón solo. No publiqué sobre encontrarme a mí mismo. Simplemente comí sushi, escalé montañas y disfruté del silencio. También estoy saliendo con alguien de nuevo. Se llama Elena. En nuestra segunda cita, insistió en dividir la cuenta. Cuando le hablé de mi trabajo, no me llamó aburrido. Hizo preguntas. Es pronto, pero es fácil. Es respetuoso. Me encontré con Sara una vez. Fue la semana pasada. Estaba en un supermercado de alta gama comprando filetes para una cena que le estaba cocinando a Elena. Giré en la esquina del pasillo de vinos y allí estaba ella. Parecía cansada. La chispa que tan desesperadamente buscaba encontrar parecía haberse extinguido. Llevaba pantalones de chándal, sosteniendo una cesta con una pizza congelada y una botella de vino barata. Me vio. Sus ojos se abrieron de par en par. Me escaneó desde mi chaqueta nueva hasta el vino caro en mi mano. Miró la cesta, viendo la evidencia de una vida que prosperaba sin ella. «Ope», susurró. Dio un paso adelante, un destello de esa vieja arrogancia surgiendo en sus ojos. Abrió la boca, probablemente para lanzarse a una disculpa, una historia o una súplica. Yo. He estado pensando en ti. Mar fue un error. Solo estaba perdida. No me detuve. No fruncí el ceño. No sonreí. La miré con el reconocimiento educado y distante que le das a un cajero que recuerdas vagamente de una tienda que dejaste de visitar hace años. Con permiso, dije, rodeándola para coger una botella de Cabernet. Ope, por favor, tartamudeó, su voz quebrándose. Podemos hablar, aunque sea 5 minutos. Hice una pausa y me volví hacia ella. No vi a la mujer que amé. No vi a la villana que me traicionó. Solo vi a una extraña que estaba bloqueando el pasillo. No lo creo, dije. Mi voz era tranquila, firme. Tengo una cena esperando. Caminé hacia la línea de caja y no miré hacia atrás. No lo necesitaba. Ella era parte de un capítulo que yo ya había terminado de escribir, y estaba demasiado ocupado disfrutando del resto del libro. Historia 2. Mi esposa me obligó a ir a la cena de la empresa. Párate detrás de todos. No me hagas quedar mal, me espetó. Cuando la nueva directora ejecutiva entró, ignoró por completo a mi esposa, se acercó directamente a mí y dijo con emoción, nunca dejé de buscarte. La copa de champán de mi esposa se hizo añicos. Mi esposa me miró como si yo fuera algo que había raspado de su zapato. Párate detrás de todos en la cena de la empresa esta noche, dijo, ajustando sus aretes de diamantes en el espejo de nuestra habitación. Y por el amor de Dios, no me avergüences frente a los ejecutivos. Asentí como lo había estado haciendo durante los últimos 7 años, tragando la humillación que se había convertido en mi pan de cada día. Pero cuando la nueva directora ejecutiva entró en ese salón de baile y cruzó miradas conmigo, todo lo que creía saber sobre mi vida se hizo añicos como la copa de champán que cayó de la mano temblorosa de mi esposa. Mi nombre es Nathan Brooks. Tengo 42 años y, hasta hace 3 meses, pensaba que estaba viviendo la vida con la que todos sueñan.
Me casé con Victoria Hastings cuando tenía 35 años. Ella era la chica dorada de la élite corporativa de Denver, directora senior de marketing en el grupo financiero Hastings y Reed, la misma empresa que su padre había construido de la nada hace 30 años. Cuando nos conocimos en una subasta benéfica, yo dirigía una pequeña organización sin fines de lucro que ayudaba a niños desfavorecidos a aprender a programar. Yo no era rico, no tenía conexiones y no era el tipo de hombre con el que la familia de Victoria esperaba que ella se casara. Pero ella dijo que me amaba. Dijo que yo era diferente a todos los tiburones corporativos con los que había salido. Dijo que mi pasión por ayudar a los demás la hacía querer ser una mejor persona. Durante los primeros 2 años, creí cada palabra. El padre de Victoria, Richard Hastings, apenas reconocía mi existencia. Su madre, Eleanor, sonreía cortésmente durante las cenas familiares mientras le preguntaba a Victoria frente a mí si estaba segura de que esta era la vida que quería. Su hermano menor, Preston, quien trabajaba como vicepresidente de operaciones en la empresa familiar, hacía bromas sobre el modesto salario en pesos de mi organización sin fines de lucro que cortaban más profundo que cualquier cuchillo que hubiera sentido jamás. Pero Victoria me defendía en aquel entonces. Les decía que yo tenía integridad, que el dinero no lo era todo, que me había elegido porque yo representaba algo real en un mundo de apretones de manos corporativos falsos y amistades calculadas. El cambio ocurrió lentamente, como el hielo que se forma en un lago grado a grado hasta que, de repente, estás caminando sobre una superficie que podría agrietarse debajo de ti en cualquier momento. Comenzó aproximadamente a los 3 años de nuestro matrimonio, cuando Victoria fue promovida a directora ejecutiva de relaciones con los clientes. La promoción vino con una oficina en la esquina, un salario de 6 cifras en pesos y un ajuste de actitud que nunca vi venir. De repente, mi trabajo sin fines de lucro era lindo en lugar de significativo. Mis amigos eran demasiado de clase trabajadora para su gusto. La forma en que me vestía la avergonzaba en los eventos corporativos. Las cosas que me importaban parecían triviales en comparación con sus informes de ganancias trimestrales en pesos y sus reuniones de la junta directiva. Pausa para la solicitud de suscripción. Si encuentra esta historia fascinante, tómese un momento para suscribirse al canal. Presione el botón de me gusta y deje un comentario a continuación compartiendo sus pensamientos. Su apoyo nos ayuda a traerle más historias reales sobre personas comunes que enfrentan situaciones extraordinarias. Ahora, continuemos. Se suponía que la cena de la empresa sería el evento más grande del año para el grupo financiero Hastings y Reed. Iban a anunciar a su nuevo director ejecutivo después de que Richard Hastings decidiera renunciar y pasar a ser presidente de la junta. Todos asumían que Preston obtendría el puesto. Se había estado preparando para ello toda su vida, ascendiendo por todos los departamentos, haciendo todas las conexiones correctas, diciendo todas las cosas correctas. Victoria había estado eufórica con la posibilidad, ya planeando cómo la promoción de Preston elevaría aún más el estatus de nuestra familia. Nathan, siquiera me estás escuchando. Me espetó Victoria, devolviéndome al momento presente en nuestra habitación. Llevaba un vestido negro de diseñador que probablemente costaba más pesos de los que yo solía ganar en un mes en la organización sin fines de lucro. Había dejado ese trabajo hace 2 años ante su insistencia, tomando un puesto como coordinador de proyectos en una empresa emergente de tecnología que pagaba mejor pero me hacía sentir vacío por dentro. Te estoy escuchando, dije, ajustando mi corbata. Era una de las corbatas caras que Victoria me había comprado. Seda de algún diseñador italiano cuyo nombre nunca podía recordar. Extrañaba mis corbatas viejas, las que había comprado en tiendas de descuento y que usaba con orgullo porque representaban el trabajo honesto y la vida honesta. Bien. Porque esta noche es crucial para Preston, y por lo tanto, crucial para nuestra familia, continuó Victoria, revisando su maquillaje por última vez. Richard hará el anuncio y necesitamos mostrar un apoyo familiar unificado. Eso significa que te parás con la familia, pero no de manera prominente. Sonríe, sé agradable, pero no te involucres en conversaciones largas con los ejecutivos. Están allí para celebrar a Preston, no para escuchar sobre tus pequeños programas de programación o lo que sea en lo que estés trabajando ahora. No son programas pequeños, Victoria. Estamos desarrollando software que podría ayudar a... Comencé. Nathan. Se volvió para mirarme de frente, con sus ojos verdes fríos. Esta noche no se trata de ti.
Se trata del legado de mi familia. ¿Puedes, por favor, solo por esta vez, no hacer que se trate de tu necesidad de sentirte importante? Sentí el dolor punzante familiar de sus palabras, pero lo tragué como medicina amarga. Lo entiendo. ¿De verdad? Porque en la última función de la empresa a la que asistimos, pasaste 20 minutos hablando con Gerald Morrison sobre alguna iniciativa benéfica cuando él claramente quería discutir negocios con Preston. Nos hiciste ver como aficionados. Esa conversación con Gerald había sido significativa. De hecho, parecía interesado en el trabajo que yo estaba haciendo con jóvenes desfavorecidos, había hecho preguntas genuinas sobre los resultados y la escalabilidad. Pero no discutí. Había aprendido que discutir con Victoria solo empeoraba las cosas. El salón de baile en el Gran Hotel Belmont era exactamente lo que esperarías de una empresa con la reputación de Hastings y Reed. Candelabros de cristal que probablemente costaban más pesos que muchas casas, mesas preparadas con porcelana y cubiertos que brillaban bajo una iluminación perfecta, y una multitud de ejecutivos en trajes de diseñador haciendo contactos como si sus vidas dependieran de ello. Y tal vez sus vidas sí dependían de ello. Este mundo valoraba las conexiones por encima del carácter, las apariencias por encima de la autenticidad, el estatus por encima de la sustancia. Victoria se alejó de mi lado a los 30 segundos de llegar, gravitando hacia un grupo de altos ejecutivos con la facilidad practicada de alguien que había nacido en este mundo. La vi reírse de algo que dijo uno de los hombres, tocando su brazo de esa manera perfectamente calculada que sugería interés sin ser inapropiada. Era buena en este juego, mejor que buena. Era una maestra. Nathan Brooks, ¿no es así?, dijo una voz detrás de mí. Me di vuelta y me encontré con Gerald Morrison, el mismo ejecutivo con el que Victoria me había regañado por hablar en el último evento. Era mayor, probablemente a finales de sus 60 años, con ojos amables que parecían fuera de lugar en este tanque de tiburones. Señor Morrison, qué bueno verlo de nuevo, dije, estrechando su mano. Por favor, llámame Gerald. Tenía la intención de dar seguimiento a nuestra conversación sobre tu iniciativa de programación para jóvenes. ¿Has logrado algún progreso en asegurar los fondos en pesos? Antes de que pudiera responder, sentí que Victoria aparecía a mi lado como un misil buscador de calor. Gerald, qué maravilloso verte, dijo, con su sonrisa brillante y falsa. Espero que mi esposo no te haya estado aburriendo con sus proyectos de pasatiempo. Las palabras me golpearon como una bofetada, pero mantuve mi expresión neutral. Las cejas de Gerald se elevaron ligeramente. En realidad, encuentro el trabajo de Nathan bastante fascinante. Hay una necesidad real de programas que... Eso es muy amable de tu parte, interrumpió Victoria suavemente. Pero sé que estás aquí para celebrar el gran anuncio de esta noche. ¿Has escuchado algún rumor sobre el momento en que se hará? Ella había descartado mi trabajo y redirigido la conversación de manera efectiva en menos de 10 segundos. Gerald me miró con algo parecido a la compasión antes de permitir que Victoria lo llevara a una pequeña charla corporativa. Me disculpé y me dirigí al bar, pidiendo un whisky que realmente no quería. A mi alrededor, la familia de Victoria dominaba la sala como si fueran de la realeza. Richard Hastings estaba cerca del escenario, su cabello plateado y su presencia imponente atrayendo a la gente hacia él como polillas a una llama. Eleanor se movía por la habitación con una gracia practicada, sus joyas captando la luz mientras pasaba de un grupo a otro. Preston estaba rodeado de ejecutivos de nivel medio, actuando ya como el director ejecutivo en el que esperaba convertirse en menos de una hora. Debes ser Nathan. Me volví para encontrar a una mujer que no reconocí parada a mi lado en el bar. Tenía quizás poco más de 40 años, con ojos agudos e inteligentes y un aire de confianza tranquila que se destacaba en una habitación llena de personalidades ruidosas. Llevaba un vestido azul marino simple que era elegante sin ser ostentoso. Lo soy, ¿y ustedes? Alguien que está muy interesada en conocerte, dijo con una leve sonrisa. He escuchado bastante sobre el hombre que renunció a una carrera significativa para apoyar las ambiciones de su esposa. Sentí que un calor defensivo subía por mi pecho. No renuncié a nada. Tomé una decisión para hacer feliz a otra persona a expensas de tu propia realización, terminó ella suavemente. Conozco bien esa historia. Yo misma la viví una vez.
Antes de que pudiera responder, las luces se atenuaron y Richard Hastings subió al escenario. La sala se quedó en silencio mientras la gente buscaba sus asientos. Victoria apareció de repente, agarrando mi brazo y tirando de mí hacia la mesa familiar en la parte delantera. ¿Dónde has estado? Siseo. Se supone que debes estar con la familia para el anuncio. Nos sentamos justo cuando Richard comenzó a hablar, su voz resonando a través del sistema de sonido. Damas y caballeros, gracias por acompañarnos esta noche en lo que sin duda es uno de los momentos más significativos en la historia de Hastings y Reed. Dejé de prestar atención a la mayor parte de su discurso, los mismos clichés corporativos sobre la excelencia, la innovación y el valor para los accionistas que había escuchado 1000 veces. Victoria estaba sentada rígidamente a mi lado, su mano apretando la mía con tanta fuerza que podía sentir sus uñas clavándose en mi palma. Al otro lado de ella, Eleanor tenía una expresión de suprema satisfacción. Preston parecía que apenas podía contener su emoción. Y así, me da un inmenso placer presentarles a la nueva directora ejecutiva del grupo financiero Hastings y Reed, alguien cuya visión y experiencia llevarán a esta empresa a la próxima generación de éxito. Victoria apretó mi mano aún más fuerte. Este era el momento de Preston, la culminación de años de posicionamiento y planificación. Por favor, denle la bienvenida a Madison Rivers. El nombre golpeó como un trueno. La sala estalló en aplausos corteses, pero pude sentir la conmoción recorriendo nuestra mesa como una corriente eléctrica. La mano de Victoria se aflojó en la mía. El rostro de Eleanor se había congelado en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Preston parecía que le hubieran dado un puñetazo en el estómago, y Richard en el escenario mantenía su compostura profesional, pero podía ver la tensión en sus hombros. La mujer del bar subió al escenario y todo mi mundo se inclinó sobre su eje. No podía ser ella. Después de 18 años, no podía ser ella. Pero mientras tomaba el micrófono y se giraba para mirar al público, no se podía negar la verdad. Madison Rivers era Maddie Chen, la mujer de la que había estado enamorado antes de conocer a Victoria. La mujer que desapareció de mi vida sin explicación hace 18 años. La mujer a la que había pasado años intentando olvidar. Examinó a la audiencia mientras comenzaba su discurso de aceptación, con voz firme y profesional. Gracias, Richard, y gracias a todos por esta increíble oportunidad. Hastings y Reed tiene un legado notable, y me siento honrada de que se me confíe el liderazgo de esta organización hacia el futuro. Sus ojos encontraron los míos, y vi que la fachada profesional se resquebrajaba por un momento. Su voz tembló a mitad de una oración. Se recuperó rápidamente, pero no antes de que yo viera el reconocimiento y algo más cruzar por su rostro. ¿Dolor? ¿Arrepentimiento? No podía decirlo. Victoria se dio cuenta de inmediato. Su cabeza giró bruscamente hacia mí, luego de vuelta hacia Madison en el escenario. ¿La conoces?, susurró urgentemente. Hace mucho tiempo, logré decir. Madison continuó su discurso, pero yo apenas podía escuchar las palabras. Estaba 18 años en el pasado, sentado en una cafetería cerca de la universidad donde ambos habíamos sido estudiantes. Yo estudiaba ciencias de la computación con una beca completa, trabajando en 3 empleos a tiempo parcial para llegar a fin de mes. Maddie estudiaba Derecho, era brillante y le apasionaba usar el sistema legal para ayudar a las personas que no podían ayudarse a sí mismas. Nos habíamos conocido durante un programa de voluntariado en el campus, ambos atraídos por el trabajo de servicio que la mayoría de los estudiantes evitaban porque no inflaba sus currículos de la manera correcta. Nos enamoramos como lo hacen los jóvenes, intensa y completamente, creyendo que habíamos encontrado algo raro y real en un mundo que parecía cada vez más falso. Estudiábamos juntos, hacíamos voluntariado juntos, planeábamos un futuro juntos que implicaba más significado que pesos. Yo iba a usar mis habilidades de programación para crear programas que ayudaran a las comunidades. Ella iba a practicar el derecho de interés público. Éramos ingenuos e idealistas y estábamos absolutamente seguros de que podíamos cambiar el mundo si trabajábamos lo suficientemente duro y nos manteníamos fieles a nuestros principios. Entonces, un día durante nuestro último año, ella simplemente desapareció. Sin explicaciones, sin despedidas, solo un dormitorio vacío y una cuenta de correo electrónico que devolvía los mensajes como imposibles de entregar.
La había buscado desesperadamente, llamé a su familia solo para que me dijeran que no quería contacto con nadie de su vida universitaria. Había pasado meses en una niebla de confusión y dolor, incapaz de entender que había hecho mal o por qué alguien a quien amaba tan completamente podía desaparecer sin siquiera decirme por qué. Finalmente, seguí adelante porque eso es lo que hace la gente. Terminé mi carrera, comencé la organización sin fines de lucro, construí una vida en torno a los principios que Maddie y yo habíamos compartido, a pesar de que ella ya no estaba en ella. Y luego conocí a Victoria, que representaba todo lo que Maddie y yo habíamos prometido que nunca llegaríamos a ser. Pero Victoria me deseaba, me persiguió, me hizo sentir valorado de maneras que no había sentido desde que Maddie se fue. Y así, me había convencido de que tal vez el idealismo juvenil no era suficiente, de que tal vez ser práctico y seguro era mejor que perseguir sueños que desaparecían sin previo aviso. Madison terminó su discurso con un aplauso entusiasta. Mientras la gente se ponía de pie y se movía hacia ella para felicitarla, se dirigió directamente a nuestra mesa, ignorando a Richard y a los otros ejecutivos que intentaban interceptarla. Se detuvo directamente frente a mí y toda la habitación pareció contener la respiración. Nathan Brooks, dijo, con la voz cargada de emoción. Nunca dejé de buscarte. Victoria se puso de pie abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el piso. Disculpa, pero ¿quién eres tú exactamente para mi esposo? Madison se volvió hacia ella, y vi que se le formaban lágrimas en los ojos. Soy la mujer que lo amó hace 18 años. La mujer cuya familia la obligó a desaparecer de su vida porque él no era lo suficientemente rico, no estaba lo suficientemente conectado, no era lo suficientemente digno a sus ojos. La mujer que pasó casi 2 décadas tratando de encontrarlo de nuevo y hacer las cosas bien. La copa de champán se resbaló de la mano de Victoria, haciéndose añicos en el suelo. El sonido pareció romper cualquier hechizo que hubiera congelado a todos en su lugar. De repente, todos hablaban a la vez. Richard estaba tratando de manejar la situación. Eleanor exigía explicaciones. Preston miraba entre Madison y nuestra mesa con confusión y cálculo en sus ojos. Pero yo solo podía mirar a Maddie, procesando sus palabras. Su familia la había obligado a irse. Ella me había estado buscando. No lo entiendo, dije, poniéndome de pie para enfrentarla adecuadamente. Desapareciste. Cortaste todo contacto. Mi padre se enteró de lo nuestro, dijo Madison, con la voz quebrada. Se enteró de que iba en serio con un estudiante becado sin conexiones familiares y sin dinero. Me dio un ultimátum. Romper por completo e ir a la Facultad de Derecho de Harvard como él lo había planeado, o me cortaría los fondos en pesos por completo y se aseguraría de que perdieras tus becas. Él tenía conexiones en la universidad, Nathan. Podría haber destruido tu futuro con unas cuantas llamadas telefónicas. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Entonces, simplemente te fuiste sin siquiera decirme por qué. Tenía 21 años y estaba aterrorizada. Me convenció de que, si realmente te amaba, te dejaría terminar tu carrera y construir tu vida sin la carga de la interferencia de mi familia. Dijo que si estábamos destinados a estar juntos, nos encontraríamos de nuevo después de que ambos nos hubiéramos establecido. Prometió que no interferiría con tus becas si yo aceptaba ir a Harvard y cortar todo contacto hasta después de la graduación. ¿Y luego? Pregunté, necesitando entender. Las lágrimas de Madison fluían libremente ahora, su compostura profesional se había ido por completo. Y luego me mudó a Boston, monitoreó todo lo que hacía, controló cada aspecto de mi vida. Después de la escuela de Derecho, me empujó hacia el derecho corporativo en lugar del trabajo de interés público. Cada vez que intentaba encontrarte, se enteraba y amenazaba con destruir cualquier negocio que estuvieras construyendo. Tuvo investigadores siguiéndote durante años, Nathan. Cuando comenzaste la organización sin fines de lucro, estaba listo para retirar los fondos de cada donante al que te acercaras. Tuve que mantenerme alejada para protegerte. Esto es una locura, dijo Victoria, con voz aguda. ¿Esperas que creamos alguna historia melodramática sobre amores prohibidos y padres controladores? Esta es una cena de negocios, no una novela romántica. Madison se volvió hacia Victoria con una expresión que no pude leer del todo. Tú eres Victoria Hastings. Sé quién eres.
He sabido durante años que Nathan se casó contigo. ¿Tienes idea de cuánto me destruyó eso? Mirar desde la distancia como el hombre que amaba se casaba con otra persona porque yo había sido demasiado cobarde para luchar por él. Entonces, ¿por qué no luchaste? Exigió Victoria. Si esta historia es siquiera cierta, ¿por qué no le dijiste la verdad a Nathan y dejaste que tomara sus propias decisiones? Porque tenía 21 años y estaba asustada, y mi padre me convenció de que estaba haciendo lo correcto, respondió Madison. Porque me hizo creer que el verdadero amor significaba sacrificio. Porque confié en él cuando dijo que Nathan estaría mejor sin las complicaciones de mi familia en su vida. Tomé la decisión equivocada, y me he arrepentido de ello todos y cada uno de los días durante 18 años. Tu padre, dije lentamente, mientras las piezas se encajaban en su lugar. ¿Quién era tu padre, Maddie? Ella respiró temblorosamente. James Chen, director ejecutivo de Chen Financial Holdings hasta su muerte hace 5 años. Y sí, antes de que lo preguntes, me dejó todo. Usé esos pesos para construir mi propia firma de inversiones desde cero. Me quedé en las finanzas corporativas porque era buena en eso, aunque lo odiaba, y trabajé para ascender hasta que tuve suficiente influencia para negociar esta posición. Perseguí específicamente el puesto de directora ejecutiva en Hastings y Reed porque sabía que estabas conectado a esta empresa a través de tu esposa. He pasado 5 años maniobrando hacia una posición en la que finalmente pudiera decirte la verdad sin las amenazas de mi padre colgando sobre nosotros. El salón de baile se había quedado completamente en silencio. Cada ejecutivo, cada empleado, cada persona en esa habitación estaba viendo cómo se desarrollaba nuestro drama como si fuéramos actores en una obra de la que no podían apartar la mirada. Richard Hastings dio un paso adelante, con el rostro rojo. Señorita Rivers, esto es sumamente inapropiado. Su historia personal no tiene lugar en un entorno profesional. Con todo el respeto, Richard, dijo Madison, volviéndose para mirarlo con acero en su voz. Soy la directora ejecutiva de esta empresa ahora, y mi primer acto en esta posición es anunciar un cambio estratégico importante. Hastings y Reed va a lanzar una nueva división centrada en la inversión de impacto social. Vamos a utilizar nuestros recursos para financiar programas que realmente ayuden a las comunidades en lugar de simplemente engordar los portafolios de personas que ya tienen demasiados pesos. Me miró de nuevo. Y quiero que Nathan Brooks dirija esa división, no por nuestra historia, sino porque tiene 18 años de experiencia en el trabajo sin fines de lucro y entiende cómo crear un cambio real. Porque nunca vendió sus principios incluso cuando las personas a su alrededor le decían que su trabajo no importaba. Porque él es exactamente el tipo de persona que esta empresa necesita si vamos a hacer algo significativo con toda esta riqueza e influencia. Victoria dejó escapar una risa dura. ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí y robarme a mi esposo? ¿Ofrecerle un puesto inventado basado en alguna historia ridícula sobre amor juvenil y padres controladores? No estoy tratando de robar a nadie, dijo Madison en voz baja. Le estoy ofreciendo a Nathan la oportunidad de hacer el trabajo que debería haber estado haciendo todo el tiempo. Si él acepta esa oferta y si eso incluye algo personal entre nosotros es enteramente su elección. Simplemente estoy diciendo la verdad que debería haber dicho hace 18 años. Miré entre las dos mujeres, ambas mirándome, esperando a que yo dijera algo. Toda la familia Hastings estaba mirando. Gerald Morrison estaba mirando. Todos en ese salón de baile estaban esperando ver qué haría yo. Necesito aire, dije finalmente, y salí del salón de baile antes de que alguien pudiera detenerme. La terraza del hotel estaba vacía y fresca, el aire nocturno de Denver cortante en mis pulmones. Me paré en la barandilla, mirando las luces de la ciudad y tratando de darle sentido a todo lo que acababa de suceder. La puerta se abrió detrás de mí, y no me sorprendió cuando Madison salió. Lo siento, dijo ella, manteniendo la distancia. Debería haber encontrado una manera privada de hablar contigo en lugar de crear esa escena. Simplemente. Cuando te vi sentado allí luciendo tan infeliz, no pude fingir más. No podía verte vivir a medias porque tuve demasiado miedo para luchar por ti cuando importaba. Dijiste que tu padre murió hace 5 años, dije, sin darme la vuelta. ¿Por qué no viniste a buscarme entonces? Lo intenté, pero para entonces estabas casado. Habías construido una vida con Victoria, y pensé que tal vez eras feliz.
Pensé que tal vez había destruido mi oportunidad contigo, y lo mejor que podía hacer era mantenerme alejada. Pero luego comencé a escuchar cosas a través de conexiones mutuas. Como habías renunciado a la organización sin fines de lucro, como parecías disminuido de alguna manera, como si estuvieras tratando de encajar en una vida que era demasiado pequeña para quien realmente eras. Y me di cuenta de que tal vez alejarme de nuevo sería solo otra elección de cobarde. Me volví para mirarla. Entonces, ¿diseñaste un puesto de directora ejecutiva en la empresa familiar de mi esposa para qué? ¿Recuperarme? ¿Rescatarme de mis terribles elecciones de vida? No, dijo Madison con firmeza. Diseñé un puesto de directora ejecutiva porque soy genuinamente buena en lo que hago. Y Hastings y Reed necesitaba a alguien que pudiera transformar su modelo de negocio para el mercado moderno. La división de impacto social es algo que planeaba de todos modos porque estoy cansada de hacer a las personas ricas aún más ricas cuando podría estar usando mis habilidades para ayudar realmente a la gente. El hecho de que me diera acceso a ti fue un beneficio adicional, no la motivación principal. ¿Y si digo que no? Si elijo quedarme con mi esposa y mi vida actual. La sonrisa de Madison fue triste. Entonces respeto esa decisión. Pero Nathan, te he observado desde la distancia durante 5 años. He visto cómo te trata Victoria, cómo su familia descarta todo lo que te importa, cómo te has borrado lentamente para encajar en su mundo. Te mereces algo mejor que eso. Mereces estar con alguien que valore las cosas que te hacen extraordinario en lugar de tratarlas como pasatiempos vergonzosos. No sabes nada sobre mi matrimonio. No lo sé. Vi cómo te dijo que te pararas detrás de todos esta noche. La escuché llamar a tu trabajo proyectos de pasatiempo frente a Gerald Morrison. Sé que te obligó a renunciar a la organización sin fines de lucro que construiste de la nada. Lo sé porque he estado prestando atención, Nathan, de la misma manera que debería haber estado prestando atención hace 18 años en lugar de escuchar las amenazas de mi padre. La puerta se abrió de nuevo, y esta vez fue Victoria. Miró entre Madison y yo, con una expresión calculadora. Así que así es como se ve la traición, dijo con frialdad. No he traicionado a nadie, dije en voz baja. Salí aquí para pensar. Saliste aquí para pensar si dejarme por tu exnovia que convenientemente aparece como la nueva directora ejecutiva de la empresa de mi familia. Eso no es para nada sospechoso. Victoria, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mi trabajo? Pregunté, sorprendiéndome incluso a mí mismo. ¿Cuándo fue la última vez que apoyaste algo que me importaba en lugar de descartarlo como menos importante que tu carrera? Se rió con dureza. ¿Es de esto de lo que se trata? Tus sentimientos heridos porque no creo que enseñar a programar a niños pobres sea tan valioso como el verdadero éxito corporativo. Esos niños pobres que estás descartando son seres humanos con potencial. Y sí, ayudarlos es exactamente tan valioso como tus informes de ganancias trimestrales. Más valioso, en realidad, porque crea un cambio real en la vida de las personas en lugar de simplemente mover millones de pesos entre personas que ya tienen demasiados. Madison observó nuestro intercambio en silencio, dejándonos resolver lo que necesitaba ser dicho. Te di todo, dijo Victoria, alzando la voz. Un estilo de vida con el que la mayoría de la gente solo sueña. Conexiones con las personas más influyentes de Denver. Un lugar en una de las familias más respetadas de la ciudad. ¿Y así es como me pagas? Haciéndome quedar como una tonta frente a todos en el evento más importante de mi familia. Me diste todo excepto respeto, dije, mientras la verdad finalmente se cristalizaba. Querías que yo fuera tu accesorio, tu prueba de que podías tomar a un don nadie y moldearlo para convertirlo en algo aceptable para tu mundo. Pero en realidad nunca valoraste quién era yo. Solo valoraste en lo que podías convertirme. El rostro de Victoria se contorsionó de ira. Bien. Si así es como te sientes, entonces puedes tener a tu preciosa Maddie y tu trabajo sin sentido en la organización sin fines de lucro, pero no vengas llorando a mí cuando te des cuenta de que renunciaste a la seguridad y el estatus por nostalgia y pobreza. Se dio la vuelta y regresó al salón de baile, dejándonos a Madison y a mí solos en la terraza. No te pido que me elijas, dijo Madison después de un largo silencio. Te pido que te elijas a ti mismo. Elige el trabajo que te importa. Elige dejar de disculparte por tener principios.
Si eso me incluye a mí o no, es secundario. La miré, realmente la miré, y vi tanto a la chica que había amado como a la mujer en la que se había convertido. Fuerte, exitosa, pero también cargando con 18 años de arrepentimientos y preguntas sobre lo que podría haber sido. Y me di cuenta de que tenía razón. En realidad, esto no se trataba de elegir entre dos mujeres. Se trataba de elegir entre dos versiones de mí mismo. El que había borrado lentamente sus sueños para encajar en las expectativas de otra persona, y el que siempre había sabido que había más en la vida que el dinero y el estatus. Háblame de la división de impacto social, dije. El rostro de Madison se iluminó con genuina emoción. Es todo de lo que solíamos hablar en la universidad. Usar la tecnología y los recursos financieros para crear un cambio real en las comunidades desatendidas, programas de educación, financiamiento de pequeñas empresas, iniciativas de atención médica. Quiero construir algo que demuestre que puedes tener éxito y marcar la diferencia al mismo tiempo. Eso suena exactamente como algo que habríamos planeado sentados en esa terrible cafetería cerca del campus. La que tenía el café quemado y las mesas tambaleantes. Madison sonrió. Extraño ese lugar. Extraño quiénes éramos cuando pensábamos que cambiar el mundo era posible. ¿Qué pasaría si pudiéramos ser esas personas de nuevo? Pregunté. No los jóvenes ingenuos de 20 años, sino en quienes se suponía que nos convertiríamos si la vida no se hubiera interpuesto. Me gustaría eso, dijo Madison en voz baja. Me gustaría eso más que nada. No sé exactamente cuándo lo decidí. Tal vez fue al ver a Victoria descartar mi trabajo una vez más. Tal vez fue ver a Madison pararse en ese escenario y elegir el coraje sobre la comodidad. Tal vez fue simplemente admitir por fin que había estado viviendo la vida de otra persona durante 7 años y que lentamente estaba matando todo lo que me hacía ser quien era. Aceptaré el puesto, dije. Dirigiré tu división de impacto social, pero Maddie, necesitamos tomar las cosas con calma entre nosotros a nivel personal. 7 años de matrimonio no terminan en una noche, y necesito procesar todo lo que ha sucedido. Lo entiendo, dijo. He esperado 18 años. Puedo esperar un poco más. Nos quedamos allí en esa terraza, dos personas que se habían perdido y se habían vuelto a encontrar de la manera más inesperada posible. Y sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. 6 meses después, estaba en el mismo salón de baile para el anuncio del lanzamiento de la división de impacto social de Hastings y Reed. El divorcio de Victoria había sido feo. Su familia había intentado destruir mi reputación, y Preston había hecho todo lo que estaba en su poder para socavar la autoridad de Madison como directora ejecutiva. Pero habíamos sobrevivido a todo eso porque habíamos construido algo real, algo que importaba. El programa que creamos ya había ayudado a financiar 20 nuevos centros de programación comunitarios, proporcionado microcréditos a 100 pequeñas empresas en áreas desatendidas y establecido programas de becas para estudiantes que me recordaban a quien yo había sido a su edad, talentosos. Decididos y que simplemente necesitaban a alguien que creyera en ellos. Madison estaba a mi lado mientras terminaba mi presentación ante una sala llena de inversores y líderes comunitarios. Cuando los aplausos se apagaron, tomó el micrófono. Lo que Nathan es demasiado humilde para decir es que nada de esto existiría sin su visión y dedicación. Ha demostrado que hacer el bien y que te vaya bien no son mutuamente excluyentes. Ha demostrado que la inversión más valiosa que podemos hacer es en las personas y su potencial. La miré y tenía la misma expresión que había tenido hace 18 años en esa terrible cafetería cuando comenzamos a planear cómo cambiar el mundo. Y él me ha recordado que a veces el viaje más largo es el que nos devuelve a quienes siempre estuvimos destinados a ser. Gerald Morrison se nos acercó después, el mismo ejecutivo amable que había visto a través del desdén de Victoria hace meses. Nathan, la Junta me ha autorizado a decirte que vamos a triplicar el presupuesto en pesos de la división para el próximo año. Lo que has logrado en 6 meses ha superado las expectativas de todos. Le estreché la mano, agradecido por su apoyo. Cuando la multitud se dispersó, Madison y yo nos quedamos juntos, mirando los materiales del programa que describían todo lo que habíamos construido. Tu padre estaba equivocado, dije en voz baja. No necesitábamos 18 años separados para convertirnos en quienes necesitábamos ser. Solo necesitábamos confiar en nosotros mismos y en el otro. Ahora lo sé, respondió Madison, tomando mi mano.
Y estoy agradecida de que hayamos tenido una segunda oportunidad para demostrarlo. De pie allí, pensé en el hombre que había sido hace 6 meses. Disminuido, descartado, viviendo una vida que encajaba en las expectativas de otra persona. Y pensé en el hombre en el que me estaba convirtiendo, seguro, con propósito, construyendo algo que importaba con alguien que valoraba tanto mis sueños como mis principios. La copa de champán que Victoria dejó caer esa noche se había hecho añicos en el suelo. Y en esa ruptura, mi antigua vida también se había desmoronado. Pero a veces las cosas necesitan romperse antes de que puedan ser reconstruidas en algo más fuerte, algo real, algo a lo que valga la pena aferrarse. Si encontraste significado en esta historia sobre elegir la autenticidad sobre las apariencias, sobre las segundas oportunidades y encontrar el camino de regreso a quien estabas destinado a ser, por favor compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Deja un comentario a continuación sobre un momento en el que tuviste que elegir entre encajar y mantenerte fiel a ti mismo. Y no olvides suscribirte al canal para más historias sobre personas comunes que toman decisiones extraordinarias frente a situaciones imposibles.